Obviamente esto no ha sido fácil. Nosotros a veces lo comentamos, nos dicen, no, si entrar ahí al colegio es fácil, y eso no ha sido fácil. Si ustedes están viendo hoy día las grandes manifestaciones que hay, precisamente porque a todo al pueblo de Chile lo han marginado de una serie de derechos, y a nosotros como mapuche aún más. Es por eso que nuestra gente, ¿cierto? Ustedes como han visto en la noticia, mucha de nuestra gente ha muerto, ¿cierto? Y ha sufrido, ¿cierto?, la represión por avanzar en estos derechos que hoy día nosotros tenemos y tenemos que seguir impulsándolos. El Estado de Chile no nos va a dar nada. Lo único que nosotros nos va a dar nuestros derechos de organización, y por eso nosotros estamos hoy día aquí, para conocer más nuestros derechos. Entonces, nosotros llegamos a un acuerdo con el gobierno local para avanzar en un programa, ¿cierto?, de fortalecimiento de la lengua y la cosmovisión dentro del territorio. Este año estamos trabajando en 3 colegios. El otro año el acuerdo es ir a todos los colegios. Vamos a ir a todas las escuelas a implementar un programa de educación intercultural que se va a articular desde aquí, desde la organización. No articulado desde el municipio ni desde el gobierno, sino que desde acá, con el conocimiento que hay aquí. Lo que señala el convenio de biodiversidad relativo a los pueblos indígenas, para que ustedes no digan siempre que el convenio 169 están todos los derechos. No. Hay otras normas de derecho internacional que abarcan otros derechos, que de mayor significación incluso que lo que está en el convenio. Para no decir siempre hay que tener cuidado de qué base usted me ha hablado. El artículo 8J dice, mire, con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, el saber, las innovaciones, todo lo que se realiza como creación y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinente para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad. Promoverá su aplicación más amplia con la aprobación y la participación de quienes poseen esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se comparta equitativamente. Eso es lo único que dice el Convenio de Diversidad Biológica para los pueblos indígenas y aplicable para los mapuches y llevado a allá, porque hay que aterrizarlo aquí. Dice, con arreglo a la legislación nacional. Eso significa que en este país se debió adoptar una norma, una ley, que le diera forma a este derecho. Y ustedes me dirán, ¿se ha hecho o no se ha hecho? Pero para llevarlo más a la práctica, porque hay que hablar con antecedente y no, esto no es para criticar gratuitamente, no. Estamos aquí compartiendo información, conocimiento riguroso, especializado. No es para ponernos para un bando y otro, que este gobierno es bueno y el otro es malo. No, no es para eso. Entonces, es decir, desde el 92 que está vigente este convenio, el Estado de Chile debió haber buscado la manera de adoptar una norma. Y ustedes saben que no hay paillaco sobre esto. Y sería bueno que ustedes lo conocieran, lo que hicimos ahí. Porque ahí está como diciendo, esto se debió haber hecho. Y sería bueno, aquí está eso, lo tienen ustedes. Y si no lo tienen, yo tengo ese texto que es muy bueno. La señora Verónica debe decir, lo pueden compartir, señora Verónica, es muy bueno para decir que han habido gente aquí hablando estas cosas. No es la primera vez.
hemos hablado. Y es bueno que sigamos hablando, porque lo peor sería no hablarlo y no tener esta información. Entonces, ahí, si recuerdan, yo dije que debiéramos introducir, y ahí introdujimos algunas cosas, pero como habían también otros intereses, por eso yo decía intereses de uno, de empresarios, de gobierno, de indígenas, el gobierno anterior, prácticamente todo lo que dijo Paillaco se anuló, y porque habían otros intereses. Y ese proyecto de ley está en Santiago, o sea, está en el Parlamento discutiéndose, en donde todo estos asuntos están. Hay una oportunidad de introducir, aun cuando no del todo, porque dice con arreglo a su legislación nacional. En definitiva, puede ser de que cual gobierno sea, debió haber dialogado con los pueblos indígenas para adoptar una ley, y eso no se hace. Para que vean entonces, si los gobiernos vienen a revisar sus compromisos internacionales, ustedes, lo de Paillaco, tendrían que decir en otro momento, vamos a revisar si esos compromisos son reales o no. Y por eso en ese sentido es muy valioso lo que estamos haciendo. Porque nos vamos a dar cuenta si efectivamente los compromisos internacionales que se van a revisar en Santiago son reales o aparentes. Son reales o aparentes. Y vamos a hablar. Entonces, esto no está. No se ha hecho del 92, está vigente esta ley internacional, esto es la ley internacional, y no se ha hecho ningún tipo de esfuerzo. Y cuando se intentó de hacer, se sacó. Y lo curioso que esa consulta se hizo con pleno conocimiento de un gobierno, pero también se hizo con pleno conocimiento de asesores que posiblemente tenían la misma o no la información que yo tenía, pero en ninguna parte, no hay ningún rastro que diga en Arica, o en Temuco, o en Fraire, o en Futrono, que se hicieron consultas, se hizo referencia a ello. Eso significa que una consulta se puede hacer omitiendo absolutamente informaciones valiosas. Por lo tanto, las consultas son bien complejas, por eso uno tiene que ir a ser consultado, tener las cartas en las manos, pero no puede ir sin ninguna. Y aquí sucedió gran parte con los pueblos indígenas sin conocer absolutamente nada de esto, que tiene de estrecha relación con ese servicio de biodiversidad y área protegida que se pretende instaurar, porque ahí era una manera. Mirado desde el punto de vista de los no mapuches, digo no mapuches en términos general, eso le llaman tradición y costumbre. Y ustedes, ¿eso es tradición, costumbre? ¿O es conocimiento? ¿O es ciencia? ¿O desarrollo intelectual? ¿Qué es eso? Eso es patrimonio inmaterial. Exactamente. Pero para llegar a ese patrimonio inmaterial se tiene que conocer. Entonces es un conocimiento probado, porque en definitiva es un conocimiento, porque una magia no le va a dar a usted un tipo de remedio para que termine usted muerto. Es decir, hay un conocimiento probado, y para que sea científico tiene que ser probado. Y aquí dicen, no, eso es tradición y costumbre. Y nosotros también repetimos, no, si tenemos tradición y costumbre, muchas costumbres. Y uno después del 18 de septiembre, jugando al trompo, dice, también tiene costumbre, o sea, poniendo al mismo nivel un lenguaje que en definitiva es una buena manera de valorizar. Y ahí se trató de establecer un concepto más o menos cercano, que no es el mejor, pero más o menos, para que no digan, porque ustedes podrían preguntar, ¿y por qué no lo hicieron mejor? Hay que entender que este instrumento lo redactaron los gobiernos. Nosotros pudimos incidir a última hora, en el último minuto de la regla del juego, en donde estábamos prácticamente afuera. Y eso es lo que se pudo. No digo lo mejor, pero
pudo haber sido peor, por supuesto, y ahí está. Y hay que ver si es útil o no es útil. Entonces, prácticamente, como dicen, y tal concepto, que entrañen estilos tradicionales, ya lo empieza a disminuir. O sea, decir, yo tengo conocimiento científico, lo tuyo es tradicional. El protocolo de Nagoya lo trata de regular. Y ahí está el primer párrafo, dice, en el cumplimiento de sus obligaciones está obligado el Estado. En virtud del presente protocolo, las partes cuando dice los estados, los gobiernos, ¿ya? Para que a ustedes les quede claro, cuando hablamos de las partes, son los gobiernos, conforme a las leyes nacionales, tomarán en consideración las leyes consuetudinarias, que es una manera también de decirlo ambiguamente, pero algo sirve cuando se está en una situación tan desventajosa. Porque usted está hablando con 180 gobiernos. Es un protocolo es la manera de hacer las cosas. Para evitar decir, no, si eso es por tradición, por costumbre lo hacen ustedes. Bueno, porque costumbre no. ¿Ya? Y procedimientos comunitarios, es decir, procedimiento comunitario, ¿a qué se refiere? Se refiere a que el conocimiento que se adquirió, ¿quién tiene propiedad sobre eso? ¿Es propiedad del individuo o es propiedad de la colectividad? Entonces, ¿y si es el individuo? ¿Puede llevarlo al mercado? ¿Puede compartirlo? ¿Y con quién? ¿Todo el conocimiento se puede compartir o alguno? Ahí surgen varias preguntas. Lo que diría, del punto de vista de un gobierno, diría, los conocimientos de mi país, la soberanía del conocimiento, lo que yo inventé aquí, pertenece aquí. Sin embargo, ese mismo principio de soberanía no es igual para los. Habiendo soberanía exactamente, porque ¿dónde se gesta ese conocimiento? En la comunidad. Por lo tanto, la comunidad tendría soberanía de ese conocimiento, pero no se respeta. Y tú sí me tienes que respetar la soberanía mía, porque sí yo tengo soberanía. O sea, ese es el juego de esto, para entenderlo. Procedimientos comunitarios según procedan con respecto a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos. Ya, es el primer párrafo. Vamos al... Dice, las partes, con la participación efectiva de las comunidades indígenas y locales pertinentes, establecerán mecanismos para informar a los posibles usuarios de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos acerca de sus obligaciones. ¿Ya? Es decir, estamos hablando no de la persona indígena, estamos hablando, dice, posible usuario. Eso es un agente externo. Porque el otro sí es un usuario permanente. El hecho de pertenecer a la comunidad no se pone en duda. Es el posible, y el posible es el externo, el foráneo. Entonces dice, recursos genéticos acerca de su obligación, incluidos las medidas que se den a conocer a través del Centro de Intercambio de Información sobre acceso y participación en los beneficios para dicho conocimiento y la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan. De ahí vamos a pasar al tercero, que se derivan. Este concepto de participación y beneficio es bien complicado. Porque en definitiva, si ustedes ven, en Temuco hay farmacia mapuche. Y todo lo que venden ahí es un conocimiento colectivo. ¿Y quién le dio derecho a ese mapuche de beneficiarse para su bolsillo de un conocimiento colectivo? Hay una buena pregunta.
Una pregunta, si ese conocimiento colectivo, ¿quién te dio derecho a ti para que tú lo vendas? Y ahí dice beneficio, participación en los beneficios. Pues estos conceptos de participación hay que saberlo de qué participación me está hablando. Ya en los beneficios. En definitiva, un mapuche se puede asociar con una cadena de farmacéutica y pone los productos mapuches de las machis, la piratea todo y lo vende, y el que tiene beneficio es el individuo, pero y la colectividad, el concepto de soberanía, ¿quién tiene derecho? ¿Dónde queda la colectividad? ¿De dónde proviene ese conocimiento? Entonces, la ausencia del artículo 8 que decía con arreglo a la legislación que no protege, abre las puertas. ¿Se da cuenta? Todo esto se la jugada. O sea, si no hay ley, vamos adelante, hágalo total, aplicamos la ley nacional chilena. Sin embargo, la ley, si hubiera, como dice, protocolo, hubiera regulación, entonces sería bien complicado.